Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43. La semana anterior hicimos una valoración desde el punto de vista médico, el día viernes. Estuvo Fernando Cornejo con nosotros, él es médico psiquiatra. Una valoración sobre esa decisión adoptada por el presidente Daniel Noboa Sin de eliminar esto que le denominan popularmente la tabla de consumo de drogas. Incluso hay un video que se viralizó en redes de Noboa rompiendo el documento, o rompiendo esta resolución del CONCEP que tiene que ver con esta tabla de umbrales máximos para identificar a los consumidores de los microtraficantes. Pero, y pasemos al análisis jurídico. Vemos ese análisis médico que lo hicimos del viernes, vamos al análisis jurídico. Con esa decisión de Noboa, ¿ya se elimina definitivamente esta tabla o se requiere una reforma legal? Porque hay quienes sostienen que hay algunas disposiciones legales, por ejemplo, establecidas en el Código Orgánico de Integral Penal, el COIP, que están atadas a esa resolución. Le quiero preguntar al doctor Ernesto Pazmiño, él en su momento se desempeñó como defensor público, él es jurista, penalista. Doctor, gracias, bienvenido a este espacio. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va, doctor? Si puede activar el micrófono, mi doctor. A ver, vamos a ver ahí si está activando el micrófono el doctor. Sí, lo tenemos en la pantalla, el doctor Ernesto Pazmiño. Buenos días. Ahí sí, ya lo tengo, doctor. ¿Cómo le va? Gracias. Buenos días, Fabricio. Así que un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. A ver, yo le pregunto a usted y primero quisiera una valoración sobre esta decisión del presidente Noboa de eliminar la tabla. Así se la presentó. ¿Es así? ¿Se elimina la tabla o cómo es la cosa, doctor? No es tan cierto de que el presidente ha eliminado la tabla. Me parece que fue una estrategia, una noticia lanzada para decir que está cumpliendo una promesa de campaña, la principal promesa de campaña que él hizo, y creo que la mayoría de votos que él obtuvo fue por este ofrecimiento de eliminar la tabla de drogas, la tabla de consumo, como se le llama equivocadamente aquí en el Ecuador. Vimos que rompió la resolución y firmó un decreto, el decreto número 28, con el cual se dice que ha eliminado la tabla de drogas, y no es así. Ese decreto, luego de establecer una infinidad de considerandos, que justamente el presidente Noboa refiere las disposiciones constitucionales y legales que impiden criminalizar el consumo, luego de poner esos considerandos, el presidente de la República decreta, y lo voy a leer textualmente, el decreto dice esto: decreta, artículo 1, disponer al Ministerio del Interior la derogación de la resolución número 001 que creó la tabla de drogas. Es decir, el presidente Noboa no derogó la tabla, le delegó al ministro del Interior, a la ministra del Interior, para que ella, mediante un acuerdo ministerial, lo derogue, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy, ventajosamente. Espero que en el Ministerio del Interior estén haciendo un análisis técnico, un análisis científico, un análisis adecuado sobre la imposibilidad, diría yo, imposibilidad de derogar esta tabla de consumo que se llama. Por lo tanto, está vigente la tabla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si se llega a derogar la tabla de consumo, ¿qué es lo que va a pasar, estimado Fabricio? Si se llega a derogar, yo digo de que eso sería una irresponsabilidad y un error enorme para el gobierno del presidente Noboa, porque esto va a provocar una catástrofe anunciada. ¿Qué va a pasar? Todos sabemos. Se llenará las cárceles de jóvenes pobres, consumidores, adictos, es decir, viciosos, enfermos. Se duplicará el hacinamiento carcelario y vendrán nuevamente las masacres. Se provocará otra vez esa espiral inflacionaria delictiva que yo vengo llamando desde hace algunos años, porque los jóvenes que entran a la cárcel por ser consumidores salen a los 6 meses, al año libres,
pero ya reclutadas por las mafias que manejan las cárceles en los interiores de los reclusorios. Entonces va a ser gravísimo para el Ecuador, para el país, de que se vaya a derogar finalmente esta tabla de drogas. Doctor. Por otro lado, yo digo de que es un error grave que esto suceda por las siguientes razones. Primero, ¿qué es lo que va a suceder si se deroga? Quedaría discrecionalidad de los policías y de los fiscales y jueces determinar cuál es consumidor para no criminalizarlo y cuál es traficante de drogas. Eso va a generar un incremento terrible de la corrupción en el país. En segundo lugar, si se deroga la tabla de drogas, sería una resolución inconstitucional. Pero si me permite, precisamente a propósito de esto que usted acaba de señalar, ¿por qué hablamos justamente de imposibilidad para derogar la tabla? ¿Basta solo con este anunciado decreto ministerial? ¿Qué se estaría violando con esta acción? La derogación de la tabla de drogas va a traer más problemas que beneficios. ¿Por qué razón? La Constitución dice no se le puede criminalizar a un consumidor. Clarísimo la Constitución. En ningún caso a un consumidor se le puede penalizar, es decir, no se le puede enviar a la cárcel. Eso dice la Constitución. ¿Qué dice las resoluciones de las Naciones Unidas sobre drogas? Pide a todos los países incorporar en su legislación interna disposiciones que impidan criminalizar al consumidor. En base a la disposición constitucional del artículo 364, a las disposiciones de las convenciones de las Naciones Unidas, es que en el artículo 220 y 228 del Código Orgánico Integral Penal se determina que las cantidades que se encuentran en posesión de un consumidor se presumirá que es para el consumo y no para el tráfico. Por lo tanto, derogar la tabla simplemente con una resolución o un decreto no va a solucionar nada, porque hay una disposición constitucional que tendrían que cambiarlo. Hay una disposición legal, artículo 220 y 228 del COIP, que refiere las tablas de tenencia máxima para consumo. Y lo que es más grave, en el Ecuador tenemos la sentencia 717 del año 2019 de la Corte Constitucional, que dice tres cosas básicas la sentencia. Primero, que no se debe criminalizar en ningún caso a un consumidor. Segundo, que para no criminalizar a un consumidor es necesario referirse y mantener en la legislación nacional los umbrales, es decir, las cantidades máximas que puede portar una persona para consumir. Y tercero, esto es lo importante lo que dice la Corte, mis queridos amigos. La Corte Constitucional dice, si una persona es detenida con cantidades superiores a los umbrales, superiores a los que establece la tabla, todavía no se le sigue presumiendo consumidor mientras no se pruebe de que esa cantidad de droga que tenía era para traficar. ¿Qué dice entonces la Corte? La cantidad de droga no importa, puede superar los umbrales. Lo que importa es que la policía y la fiscalía demuestren que esa droga que tenía en sus manos, en su poder, era para traficar. El tráfico debe probarse, el tráfico no se presume. Por lo tanto, romper la resolución ahí con una propaganda nada más que mediática y decir ya cumplí mi promesa, nos están engañando. Yo lo que veo es que el señor presidente Noboa está observando que tiene un periodo muy pequeño para su gobierno en un país con grandes problemas. Y lo que va a gobernar es así, en base a impulsos, en base a improvisaciones y con actitudes populistas como esta de la tabla de droga. Y eso sería muy grave para el país. Oiga, doctor, a ver, usted nos ha aclarado en la primera parte de su intervención que el presidente hace un anuncio, pero no implica una eliminación per se de la tabla. O sea, en este momento, a esta hora, 4 de diciembre del 2023, ¿la tabla está vigente, doctor? Está vigente la tabla, no ha sido derogada. Eso implicaría que los juristas, tanto los abogados cuanto los jueces, tienen que tomar en cuenta que no está vigente la eliminación de la tabla, sino que la tabla sigue
¿Sigue estando vigente, doctor? ¿Sí? Los jueces tienen que aplicar la tabla vigente, la policía tiene que aplicar la tabla vigente para efectos de sus detenciones y para llevar a las audiencias de flagrancia. La tabla de consumo sigue vigente en el Ecuador. Y aquí quiero decir algo, mi querido Fabricio, sin duda en su programa, pero yo también han de haber comparecido los expertos constitucionalistas, los expertos penalistas, que antes despotricaban contra la tabla de drogas. Ahí veo algunos, no quiero dar nombres para no enfrentarme de gana con ellos. Veo algunos que antes decían la tabla de drogas es la responsable de que se haya incrementado el tráfico de drogas en el Ecuador. La tabla de drogas es la responsable de que se haya incrementado el consumo en el Ecuador. Y ahora salen desesperados a decir, no es prudente que el presidente elimine la tabla de drogas. O sea, nos engañaron, Fabricio, nos engañaron, le engañaron al pueblo, solo por animadversiones políticas. Le dijeron que esta tabla es la que provoca el microtráfico, y es mentira. ¿Qué decían antes, mi querido Fabricio? Pongamos el ejemplo del umbral de la marihuana. La cantidad máxima para considerarse consumo es de 10 gramos. ¿Y qué es lo que decían? Que un microtraficante cogía 9 gramos, como decía que está bajo la tabla, debajo los 10, salía y vendía nomás en el colegio, iba a la puerta del colegio, a las puertas de la escuela y vendían. Y si la policía le detenía, decía, soy consumidor y estoy bajo el umbral. Mentira. Eso era una mentira perversa. Si una persona tiene cantidades bajo el umbral, pero está vendiendo, ya es un traficante de drogas, no un consumidor. Es lo que dijo la Corte, que tiene que demostrarse el tráfico, no la cantidad. Por lo tanto, ahora esos abogados que decían que la tabla de drogas es la causante de todos los males, ahora están preocupados porque se va a derogar. Y veo que están saliendo así, sean responsables, no eliminen, creen una nueva tabla. Y otra cosa, mi querido Fabricio, en ese decreto del presidente que le pide a la ministra, le dispone al Ministerio del Interior que derogue la tabla de drogas, miren lo que dice el presidente de la República. En uno de los considerandos dice, es necesario contar con una tabla de cantidades de sustancias estupefacientes de drogas de acorde a la realidad del Ecuador. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? Hagan otra tabla, pero de acuerdo a nuestras realidades. A mí lo que me preocupa, doctor, es que, a ver, el debate se ha concentrado en la tabla. Usted ha referido, por ejemplo, inclusive juristas, penalistas que tienen una postura y que ahora han cambiado de parecer por arte de magia respecto de la existencia de la tabla. Pero digo, ¿aquí se puede aprobar mañana o pasado otra tabla o varias tablas o eliminar definitivamente la tabla? El problema para mí termina siendo la ausencia de política pública que instrumente cualquier decisión. Y esto lo hablábamos el día de ayer en este espacio con Fernando Cornejo, quien es médico psiquiatra y que fue en su momento viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Él hablaba justamente del tema de la política pública en el ámbito de la salud para entender que una cosa es el consumidor que necesita un tratamiento de salud y otra cosa es el microtraficante, doctor. Ahí está el quid de la cuestión, mi querido Fabricio. Ahí está el quid de la cuestión. Usted ha topado un punto muy relevante en este tema de la tabla de drogas. Yo, ¿qué estoy advirtiendo? En lo que acabo de decir, el presidente va a gobernar mediante impulsos, mediante improvisaciones, con cositas así. Y nos van a tener estos 14 meses de periodo de este gobierno discutiendo cosas pequeñas. Mire cuánto tiempo vamos discutiendo la derogatoria de la tabla de drogas. ¿Está derogada? ¿No está derogada? ¿Qué consecuencias va a traer? Si se deroga, ¿qué pasa? Etcétera, etcétera. Pero no discutimos el fondo del tema, que es la falta de una política pública de salud en el Ecuador y de una política pública para combatir las drogas. Nos van a tener con estos debates todos estos 10 meses, 12 meses que tiene de gobierno, porque en un año ya estamos en plena campaña política. Así mismo vendrá el tema de las becas, a quién doy becas, si a las mujeres embarazadas o a las mujeres, a las madres de familias solteras, y nos tendrán unos 8 meses discutiendo lo de las becas para las mujeres. Y así vendrán temas que nos van a mantener con una cantidad de actores que van a salir a los medios de estar debatiendo estos temas. A ver,
no es que no debemos hacer nada, no es que nos limitemos solo a la tabla de drogas, mis queridos amigos, no, hagamos algo por el tema de las drogas en Ecuador, el tema de las drogas es grave. A ver, le invito al gobierno, haga solo 3 cosas para combatir el tráfico de drogas. La tabla no permite ningún tráfico de drogas. Hay otros temas. Primer tema, señor presidente, Asamblea Nacional, todas las autoridades públicas que tienen que ver en este tema. Primero, lo que hay que establecer es mecanismos y estrategias adecuadas para impedir que la droga entre por la frontera de Colombia y de Perú. De Colombia viene el 50% de la producción de droga de Colombia, viene al Ecuador. ¿Por dónde? Por la frontera. Facilito. No, quitaron el único radar que había y ahora lo destruían, no hay radar. Pongan radares, ahí gaste, señor presidente Noboa, y controle adecuadamente la frontera. Segundo, controle la distribución al interior del territorio ecuatoriano de la droga que se distribuye con toda facilidad. Tercero, controlen los puertos. Es muy sencillo poner escáner y no se ponen los escáneres, mejor lo dañan. En el Ecuador hay 2 puertos públicos y 5 puertos privados en manos de los exportadores. Ojo con eso, que no tienen control alguno. Ahí está la razón por la cual el Ecuador se ha convertido en uno de los principales exportadores de droga mundialmente. Ojo con esto, el Ecuador es el país que más droga manda a Europa. Cuarto, combatan el lavado de activos. ¿Quieren combatir el narcotráfico? Primero combatan el lavado de activos en el Ecuador. Fabricio, se ha abierto las puertas para que el lavado de activos sea un delito que se comete con extremada facilidad. Se calcula más de 5.000 millones de dólares que se lava en los bancos y en las empresas inmobiliarias, en las empresas de comercio. Se lava ahí el dinero del narcotráfico, el dinero sucio. Si es que permitimos, facilitamos el lavado de dinero, ¿cómo vamos a combatir el narcotráfico? Para facilitar el lavado de dinero hicieron 2 cosas rapiditas en el gobierno de Lazo. Primero, eliminaron esa prohibición que tenían los bancos nacionales de transferir cantidades inconmensurables a los bancos extranjeros. Antes había límites, no podía transferir más de $1 millón. Ahora no hay límite y pueden los bancos ecuatorianos transferir a los bancos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, cualquier cantidad de dinero y sin control. La UAFE no actúa, no sé para qué está la UAFE, esta unidad de análisis financiero donde se detectan los movimientos y transacciones comerciales. Acá me envían un mensaje y me dicen, no existe política pública, pero tampoco entidad rectora única encargada de la política pública de combate a las drogas y adicciones. Desde que eliminaron la Secretaría Técnica de Drogas, la CETED, la política pública y la rectoría se dejó a la deriva porque se dividió atribuciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que no se cumplen y no dan cuenta de una política integral. Y a propósito de esto le pregunto, para cerrar esta entrevista, doctor, ¿es un error pretender eliminar el Ministerio del Interior o adherirlo al Ministerio de Gobierno? A ver, mire cómo fue estableciéndose reformas legales e institucionales para permitir que el tráfico de drogas se lo haga con mucha facilidad en el Ecuador. Estaba comentando Fabricio, la reforma que hicieron para que los bancos puedan transferir dinero. Y lo segundo, Fabricio, se elimina el impuesto de salida a divisas. El dinero del narcotráfico sale con mucha facilidad. Antes pagaban el 5% y quedaban en el... Ahora no. El señor Lazo lo eliminó. Y el señor Noboa dice que le va a poner 0, porque creo que está en 1 o 2 puntos. Lo otro, Fabricio, lo que usted me pregunta. Antes había una institucionalidad fuerte para, primero, prevenir el tema del consumo de drogas en el Ecuador, combatir adecuadamente con políticas públicas adecuadas y técnicamente aprobadas el combate a la droga. Y había el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes, recuerde usted, ese fue el que aprobó la tabla de drogas ante un pedido de la Defensoría Pública, cuando yo era el defensor público. Yo soy el autor de los umbrales de las drogas en el Ecuador, porque he visto que hay experiencias exitosas en otros países que yo visité como defensor público. Casi todos los países del mundo, Fabricio, tienen estos umbrales, que es la parte más humana y más técnica que tiene el COIP.
Luego lo eliminaron el Consejo, lo convirtieron en una secretaría por ahí adscrita a algún ministerio. Luego pasó a ser adscrita a la Presidencia de la República, luego lo eliminaron. No hay la Secretaría Técnica de Drogas. Y se dijo que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud se encarguen, el uno en la parte de los umbrales, en la parte técnica, y el otro en crear políticas públicas. Las dos cosas no se ha hecho, Fabricio. Le pregunto a usted, ¿conoce usted un hospital dedicado al tratamiento de adictos y de adicciones? No hay en el Ecuador. Y no va a haber. Nos mantendrán en esta discusión y no lo crearán ni siquiera un subcentro de salud para atender adicciones. Tercero, la institucionalidad lo han resquebrajado. Ahora se pretende nuevamente unir al Ministerio de la Política, que es el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio del Interior, que es un ministerio eminentemente técnico para combatir la inseguridad y el delito. ¿Por dónde va a ir el señor Noboa si pretende nuevamente unir estos dos ministerios para hacer poco o no hacer nada? No, el Ministerio del Interior tiene que fortalecerse. Tienen que volver a crear el Ministerio de Justicia, que fue un error. Yo fui uno de los que participó en el proceso de transición y lo puedo decir, fue un error enorme, terrible, que lo estamos pagando las consecuencias. Eliminar el Ministerio de Justicia y deslindar del Ministerio de Justicia el sistema de rehabilitación social, porque el sistema de rehabilitación social ahora lo están tratando desde la política policial, no desde la política pública, que se necesita tener criminólogos, psiquiatras, sociólogos, psicólogos manejando las cárceles, no generales, no coroneles, porque ellos tienen solo la visión de la fuerza, la visión del castigo, y así no se puede rehabilitar a las personas en el Ecuador. Por lo tanto, están cometiendo errores graves políticamente. Lo que usted me pregunta, eliminar el Ministerio del Interior y volverle a incorporar en el Ministerio de la Política, en el Ministerio de Gobierno, un error grave. Y correcto. Lo otro, sería bueno que vuelvan a crear el Ministerio de Justicia, porque la experiencia fue exitosa. Correcto, doctor. Le agradezco por estos minutos. Usted creo que nos ha dado luces muy interesantes sobre el tema de la tabla. Muy amable, doctor. Un gusto y a las órdenes siempre. Gracias, Ernesto Pazmiño, ex defensor público, que nos dice es falso que la tabla se haya eliminado. La tabla sigue vigente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.